Bien, vamos a ver entonces ahora nuestra guía de banqueo de neurología. Entonces, primero arrancamos con cefaleas. No se olviden que las cefaleas se dividen en primarias y secundarias, ¿correcto? Primarias y secundarias. Nosotros lo que estudiamos son las primarias, migraña, la cefalea en racimos o de Horton y la tensional, ¿no? Y se llaman primarias porque su causa, su etiología asienta dentro del cráneo, en las meninges, o es una patología que no se explica por una causa fuera, ¿no?, de las terminales nerviosas de la cabeza. ¿Ya? Entonces, para esto, lo primero que tienen que saber en una pregunta es identificar la edad del paciente y el sexo. Porque usualmente las migrañas suelen ser en mujeres, la cefalea en Horton en varones y la tensional en ambos sexos, pero un poco más en mujeres. Mientras que la edad usualmente aparece en estas cefaleas en los adultos. ¿Ya? No es tan frecuente en niños ni tan frecuente en ancianos que aparezcan de la nada, es más en adultos. ¿Ya? Entonces ahí, como están viendo la pregunta, tengo un varón, ya tengo el sexo, entonces puede ser un Horton de 22 años, es un adulto, que fuma media cajetilla de cigarrillos, con tanto presión, bla, 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 y consulta por, y ahí viene lo siguiente, ¿no? Los antecedentes. Entonces, como ven, acá no tengo más que el consumo de cigarrillos, pero de repente en migraña puede tener un antecedente de que la mamá es migrañosa, o la abuela, ¿no? O en tensional podría tener un antecedente de que es un paciente depresivo. Entonces, siempre es bueno ver los antecedentes, pero no hacen diagnóstico ni apoyan fuertemente al diagnóstico. Entonces, en cefalea los antecedentes como que adornan un poco, pero si es que fuera para una migraña, lo que habría que hacer es buscar antecedente de migraña familiar, sobre todo en las mujeres, ¿no? Mamá, abuela. Si es una cefalea de Horton o en racimos, lo usual que hay que buscar en los antecedentes, como ven acá, es un factores de riesgo cardiovasculares, como fumar cigarrillos, alcohol, ¿no? Pacientes que tienen algún tipo de trastorno de ansiedad. Entonces acá sí es inespecífico en Horton, ya no les va a ayudar mucho. Pero en la tensional sí, los pacientes ansiosos o que han tenido algún traumatismo en la región cervical puede ayudarles al diagnóstico. Entonces seguimos leyendo. Y presenta intenso dolor de cabeza unilateral, retroorbitario, que no deja dormir, que no deja estar quieto, con lagrimeo, con rinorrea, con congestión. Y la duración de las crisis, que son diarias, ¿no es cierto?, va de 4 a 6 semanas. ¿Ya? Entonces, todo lo que han visto acá, y eso lo vamos a ver en las preguntas, es la cronopatología. Entonces, lo esencial para diagnosticar una cefalea primaria es la cronopatología. Entonces, la migraña tiene un patrón hemicráneo, ¿no es cierto?, pulsátil, con náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia. La cefalea de Horton es la que están viendo acá, con lagrimeo, rinorrea, etc. La tensional tiene simplemente un dolor en vincha o en opresión, ¿no? Eso lo vamos a comentar a medida que veamos las preguntas, pero la cronopatología lo es todo en el diagnóstico, es lo que define el tipo de cefalea. ¿Ya? Entonces, en una pregunta de cefaleas, recuerden identificar estos tres componentes. Ahora, ¿qué hacemos en intoxicaciones? Bueno, en intoxicaciones prácticamente nos pueden decir cualquier toxina. Hay un montón de toxinas que pueden dar clínica. Sin embargo, las más preguntadas de las intoxicaciones son aquellas por exceso de acetilcolina, como los organofosforados, los carbamatos, o también bloqueo de la acetilcolina, como es el caso de la atropina, o nos pueden preguntar intoxicación por opioides. ¿Ya? Adicionalmente, también nos preguntan intoxicación por alcohol, por sedantes y finalmente, que no tiene que ver mucho con neuro, pero nos enseñan o nos preguntan intoxicación por paracetamol que afecta al hígado. Entonces, hay muchas intoxicaciones, pero estas son las más frecuentes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en una pregunta de intoxicación? Lo más importante, lo que define el diagnóstico es el antecedente. Por ejemplo, niña de 4 jugando en la chacra. Entonces hay una niña que puede tener problemas para identificar lo que es peligroso o no y está en el campo. Entonces ya sabes que se va a intoxicar con algo del campo. Entonces es importante que ustedes sepan el antecedente en intoxicaciones. ¿Ya? Y luego viene la secuencia clínica, que eso va a depender de cuál es la toxina que está actuando. En este caso, si es que tienes
vómitos, dolor tipo cólico, miosis, cialorrea, hipersecreción, fasciculación, pues es una intoxicación por exceso de acetilcolina. Pero si tuvieras al revés, de repente taquicardia, sudoración, boca seca, puede ser cocaína. O si tuvieras bradipnea, hilo adinámico, venopunción, eso puede ser morfina. O sea, hay diferentes. Entonces la secuencia clínica va a depender de que si es por acetilcolina, si es por opioides, si es por cocaína, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto siempre tiene que ir de la mano con un antecedente de exposición. Si no hay antecedente, no podemos marcar la pregunta, ¿correcto? Entonces, en este caso, claramente te están diciendo cuál es el tratamiento de elección y pues si tenemos un exceso de acetilcolina, pues lo correcto sería la atropina, ¿no es cierto? Sin embargo, en estas preguntas, un buen distractor siempre es otros fármacos, ¿no? Por ejemplo, la pilocarpina te puede distraer, pero no tiene nada que ver porque es lo contrario a la atropina, ¿no? Al contrario, es un agonista. Y un distractor que no tiene absolutamente nada que ver es inmunoglobulinas, pues, ¿no? Porque recuerden que la única toxina que nos pueden preguntar que se bloquee con inmunoglobulinas es la toxina botulínica, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí sí no tiene nada que ver. Muy bien. Vamos ahora con Parkinson. ¿Cómo deberían afrontar Parkinson? Recuerden que el parkinsonismo, si lo quieren llamar así, ¿ya? Es una clínica de afectación de los ganglios basales, ¿no es cierto? Y a su vez se subdivide en parkinsonismo primario y en parkinsonismo secundario. El parkinsonismo secundario se debe a factores externos como fármacos, que es lo más preguntado, y el parkinsonismo primario, idiopático más frecuente, es la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? La enfermedad de Parkinson porque es lo más preguntado. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que ver? La edad. Siempre miren la edad. O sea, los trastornos degenerativos suelen ocurrir en mayores de 65 años. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Porque son degenerativos. Pero existen otros cuadros, también degenerativos, pero que ocurren en menores de 65 años y no te debe sorprender. Por ejemplo, la demencia frontotemporal de Pick o la enfermedad de Lewy se pueden presentar en menores de 65 años. ¿Ya? Sin embargo, hay enfermedades que no son degenerativas, pero también tienen que ver con parkinsonismo, como por ejemplo la corea de Huntington, ¿ya? Son unas degenerativas sí, pero por mutación genética. Entonces acá tendríamos la corea de Huntington, que esta se puede producir en gente muy joven, pero con antecedente familiar. Y así podemos seguir citando varios tipos de trastornos demenciales o trastornos extrapiramidales degenerativos. ¿Ya? Entonces, simplemente el objetivo acá es que recuerden que lo que más nos preguntan, que es Alzheimer y Parkinson, son en mayores de 65 años. Inclusive, mucho más fácil la pregunta si es que es mayor de 70. ¿Ya? Lo siguiente tienen que ver la secuencia clínica. ¿Ya? Es importante que vean la secuencia clínica. ¿Por qué? Porque está bien diferenciado los degenerativos tipo Alzheimer que el degenerativo tipo Parkinson. ¿Ya? Por ejemplo, la disminución de las habilidades cognitivas en el Alzheimer es al inicio, en cambio en el Parkinson es al final. En cambio, los trastornos extrapiramidales en el Alzheimer son al final, mientras que en el Parkinson son al inicio. ¿No? ¿Y cuáles son estos trastornos extrapiramidales? El temblor, la rigidez, ¿no es cierto? Y la bradiquinesia. Y la bradiquinesia se manifiesta como fases inexpresiva, ¿no es cierto? Y la rigidez se manifiesta como signo de la rueda dentada. Entonces, claramente esta pregunta que ven acá es una enfermedad de Parkinson. Claramente, ¿no es cierto? Perdón, es una enfermedad de Parkinson. Entonces, no hay duda. Porque el Alzheimer está lejos, ¿no? El Alzheimer, la clínica extrapiramidal lo produce al final y tendría que haber clínica cognitiva, ¿no? Problema de memoria, aprendizaje. Así que este distractor de Alzheimer se anula por la cronopatología, ¿ya? Ahora, esclerosis lateral amiotrófica es un distractor, porque acá necesitas clínica de primera y de segunda neurona periférica, lo cual no tienen absoluto nada que ver porque esta clínica del Parkinson es del sistema extrapiramidal. En cambio, el ELA es del sistema motor primario. Entonces, claramente es un distractor fuerte y no tiene nada que ver en la pregunta. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver enfermedad cerebrovascular. Miren, la enfermedad cerebrovascular tiene múltiples preguntas que pueden ir desde factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento. Sin embargo, lo que deben recordar para una guía de banqueo es básicamente que la enfermedad cerebrovascular se va a dividir en isquémica, porque falta sangre, o hemorrágica, porque se rompe un vaso.
¿ya? Y la isquémica básicamente va a ser por un trombo, trombótica, aterotrombótica, o puede ser por un émbolo, ¿ya? Entonces, eso también es importante que diferencie, ¿ya? Obviamente la más frecuente es la aterotrombótica, y acá están los factores de riesgo cardiovasculares, pero las embólicas son las más preguntadas por frecuencia y también las más fáciles de diagnosticar por el tipo de clínica. Mientras que las hemorragias usualmente te van a preguntar hemorragia intracerebral o hemorragia subaracnoidea. ¿Está claro? Ya. Entonces, bajo esta lógica, lo primero que hay que identificar en una enfermedad cerebrovascular es el ictus, el evento vascular cerebral de déficit focal. ¿Ya? Entonces, como ven acá, cuando ustedes identifican una pregunta, por ejemplo, varón de 30 que de hace 2 días presenta de forma brusca hemiplegia derecha directa, ahí tienes focalización, ictus. Afasia psicomotriz, otro signo de ictus. Entonces, cuando has identificado un ictus, entonces automáticamente sabes que estás en enfermedad cerebrovascular. Entonces, luego tienes que tratar de sacar cuál de estos es. Entonces, lo primero es la edad. Recuerden, si estamos frente a un aterotrombo, entonces lo usual es que sean mayores de 65 años. Si estás en cambio en una causa de embólica, puede ser cualquier edad, siempre y cuando haya los factores de riesgo para un émbolo. Y en este caso, lo más peligroso para un émbolo es cardiovascular, un problema en la aurícula. ¿Ya? En cambio, estás en hemorragia intracerebral, lo más probable es que sea un mayor de 65 por hipertensión. Y una hemorragia subaracnoidea, lo más probable es que sea un joven. ¿Ya? Esa es la lógica en la edad. ¿Listo? Luego lo siguiente tienes que ver el antecedente. Entonces, como te dije, si es que estamos en un aterotrombo, si estaríamos en un aterotrombo, los factores de riesgo cardiovasculares primarían. Si estamos en un émbolo, lo que primaría serían las fuentes del émbolo y en este caso la fibrilación auricular. Entonces, como ves acá, tonos irregulares, asincrónicos, confirman fibrilación auricular. ¿Ya? Si fuera para una hemorragia intracerebral, pues el antecedente sería la hipertensión arterial mal controlada. Si fuera una hemorragia subaracnoidea, ahí no hay antecedentes, simplemente el paciente tuvo una malformación o aneurisma. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico neurológico? Es un SB, claramente. No puede ser una hemorragia subaracnoidea, porque la clínica de la hemorragia subaracnoidea es diferente, pero en este caso, por los tonos irregulares, sería un embólico. ¿Ya? Muy bien. Lo siguiente que tienen que ustedes identificar, para ya cerrar ese tipo de pregunta, es cómo fue el ictus, el tipo de ictus. Entonces, en los aterotrombóticos, el ictus es fluctuante pero increscendo. En los embólicos, el ictus es de forma brusca. En la hemorragia intracerebral, el ictus o la focalización también es de forma brusca, pero con hipertensión endocraniana. Y en la hemorragia subaracnoidea, la clínica es súbita, así muy intensa, en muy poco tiempo. ¿Ya? Entonces, si queremos hablar, aterotrombo podemos hacer clínica en varios días, el embólico pueden ser en algunas horas, en la hemorragia intracerebral igual en algunas horas, y en la hemorragia subaracnoidea en minutos. ¿Ya? Más o menos es la lógica. ¿Y estos dos cómo se diferencian? Porque este tiene hipertensión endocraniana, este no, el embólico. ¿Ya? Entonces, eso sería la forma de abordar rápidamente una pregunta de enfermedad cerebrovascular. Vamos ahora con un tema muy importante que es la convulsión febril. Entonces, la convulsión febril, lo primero que tienen que definir es si es o no una convulsión febril. O sea, si es un niño neurológicamente sano, si es un niño que está con fiebre, si es una convulsión que ha seguido muy pronto a la fiebre, usualmente en las 24 horas, y sobre todo la edad, ¿no? Si está entre 6 meses y 5 años de vida, todo eso nos dice que estamos frente a una convulsión febril. Y luego simplemente la dividen en simple y compleja, ¿no? La simple es la que dura poco tiempo, menos de 15 minutos, la que ocurre una sola vez en el día, no más, y la que tiene clínica generalizada. ¿Listo? Si no cumple esos, o sea, dura más de 15 minutos, más de una vez al día o es focal, se volvería compleja. Entonces, como ven acá, primero se fijan la edad. Un lactante de 11 meses está justo dentro de los 6 meses a 5 años, que es la clínica de la convulsión febril, y va. Luego la secuencia clínica. Me dice que durante 20 minutos, ya se pasó de 15, hace convulsiones del hemicuerpo, o sea, focal, no es generalizado, que luego se generalizan es otra cosa.
y un estado posictal de recuperación rápida. No tiene antecedentes de importancia, lo que me dice que es un cerebrito sano, y al examen está con fiebre, o sea, me dice que hubo temperatura, así que claramente es una convulsión febril. No puede ser epilepsia, esto es un distractor. Y dentro de esta tendríamos una convulsión febril compleja, ¿no? Por el tiempo y porque es focalizada. La clave sería la B. En cambio, cuando hablemos de síndromes epilépticos, recuerden que hay varios síndromes epilépticos y justamente se caracterizan o se llaman síndromes porque ocurren a cierta edad, tienen un electroencefalograma característico y tienen un tipo de convulsión característica. Y asimismo, hay desencadenantes o factores que gatillan cada síndrome. Entonces, para conocer los síndromes epilépticos es necesario tener de todos los síndromes qué lo desencadena, en qué edad presenta, cuál es el electro y qué tipo de crisis. Por lo tanto, hay que aprenderlos, ¿no? Y en la teoría les he enseñado varios de ellos. Entonces, en este caso, primero, como les digo, fíjense la edad. Cuando estamos en los niños tenemos una serie de síndromes epilépticos, por ejemplo, puedes tener el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, puedes tener las epilepsias infantiles, todas las que digas infantiles ocurren en esa edad, ¿no es cierto? Las crisis de ausencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la edad es clave para el diagnóstico. Pero luego tienen que ver el tipo de crisis, como les dije, ¿no? El tipo de crisis, ya vimos la edad, tenemos que ver el tipo de crisis. El tipo de crisis o convulsión puede ser generalizada o puede ser focal. ¿Ya? Y dentro de la generalizada, pues tenemos la no convulsiva, porque no hay movimiento, o la convulsiva, cuando hay movimiento. Y este con movimiento puede ser tónico, clónico, etc. Eso hemos visto en teoría. Y la focal puede ser pues motora o también no motora. Las no motoras son sensitivas, autonómicas, etc. O sea, al final tienes que identificar la crisis. ¿Y qué crisis dice acá? Pérdida temporal de la conciencia sin componente motor. ¿Correcto? Entonces, si pierde la conciencia, lo más probable es que sea una generalizada. Las focales también pueden perder la conciencia, pero es menos probable. ¿Ya? Pero sin componente motor, o sea, no convulsiva. Estamos acá. Y básicamente, ¿quién está? Acá la crisis de ausencia, la que corresponde. Pero luego tenemos que ver esto, el electro. Entonces me dice que el electroencefalograma tiene un patrón de punta onda de 3 Hz. Entonces también cada tipo de crisis tiene un electro. Por ejemplo, el síndrome de West tiene las famosas ipsarritmias. El Lennox-Gastaut, las polipuntas onda difusas, ¿correcto? Y la crisis de ausencia tiene justamente este patrón de punta onda de 3 Hz. ¿Ya? Acá las infantiles son varias, así que no vamos a comentar. Entonces nos quedamos con estos tres patrones y con eso estaría claro que estamos frente a una crisis de ausencia y usualmente te preguntan el tratamiento. Entonces cada tipo de crisis también tiene un tratamiento específico, que lo vamos a ver. En este caso, la crisis de ausencia se trata con etosuximida. Un fuerte distractor es valproato, porque también se da valproato, pero por los efectos adversos se prefiere arrancar con etosuximida, ya que esta es una crisis típica. ¿Ya? Y la carbamazepina es un distractor, porque la carbamazepina se utiliza para las crisis focales. Y siempre te van a poner como distractor en contraposición a las crisis generalizadas que tienen, como en este caso manejo con valproato o etosuximida. ¿Ya? Listo. Hablemos ahora de estatus convulsivo. Entonces recuerden, el estatus convulsivo tiene una secuencia lógica, ¿no? Cuando pasa de 30 minutos ya es un diagnóstico definitivo, ¿no? Una convulsión que dura más de 30 minutos, ese es un estatus convulsivo diagnosticado, pero el riesgo de mortalidad y secuela es muy alto. Por lo tanto, se tiene que hacer un diagnóstico a los 5 minutos de una convulsión tónico-clónica o a los 10 minutos de una focal, que no para. Entonces, estos tiempos de acá te dan un margen de error aceptable. Entonces, sospecha que estamos en estatus por este tiempo. Entonces, toda convulsión que dure más de 5 cuando es generalizada o más de 10 si es focal, deberías pensar en un posible estatus. Y el diagnóstico es cuando es más de 30. Entonces, por lo tanto, lo que tienes que ver, o lo único que tienes que ver en tu pregunta para un estatus, es por qué le dio el estatus. ¿Por qué? Y usualmente lo más importante es el antecedente. La causa número 1 de estatus es el paciente que ha dejado de consumir su droga, su fármaco antiepiléptico, ser un epiléptico que dejó de tomar y por eso se complicó. Y luego, pues en las segundas causas tenemos ya los pacientes
que tienen alguna lesión, un daño orgánico, ¿no es cierto? O una epilepsia, tienen una epilepsia diagnosticada recién, o tienen un daño orgánico, o están intoxicados con alguna otra droga, con alguna sustancia, lo que fuera, han tenido un TEC, etcétera. O sea, hay múltiples causas. Por lo tanto, si no te ponen que no dejó de tomar sus fármacos antiepilépticos, no te tranques, porque hay un montón de opciones. Entonces me dice, ante un lactante previamente sano, que con convulsión tónico-clónica de 35 minutos, entonces ahí justamente viene el diagnóstico, la duración. Si ya me dicen que ha durado más de 30 minutos, como ven acá, entonces claramente ya estoy frente a un estatus convulsivo, ¿ya? Y obviamente me dicen tónico-clónica generalizada porque usualmente es el tipo de crisis más frecuente del estatus, ¿ya? Entonces acá me dicen cuál es el diagnóstico. No puede ser una crisis de ausencia, es un distractor fuerte, es un estatus convulsivo, ¿listo? Por el tiempo. Sin embargo, es muy frecuente que la gente se confunda con una convulsión febril, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene fiebre, primero, fiebre. Entonces, en este caso, recuerden que las convulsiones febriles tienen una definición, pero podrían transformarse en estatus convulsivo, o sea, no son excluyentes. Un niño con convulsión febril puede pasar a estatus convulsivo. Entonces, no estaría mal marcarlo, porque aparentemente es un niño sano, con temperatura y con convulsión, pero por el tiempo, el diagnóstico actual es un estatus convulsivo, ¿ya? Sin embargo, noten acá, dice simple, pero acá en la pregunta dice que ha habido una nueva convulsión. Y recuerden que la convulsión febril simple es solamente cuando hay una sola vez al día. Entonces, claramente este no puede ser, pero hace un distractor fuerte. Así que cuando estén frente a una pregunta de estatus con convulsión febril, siempre tengan cuidado y vean el tiempo de la convulsión. Muy bien, ahora vamos a ver una pregunta de meningitis. Ya recuerden que la meningitis puede ser de causa viral, parásitos, honguitos, ¿sí? Pero lo que más nos importa es la bacteriana, ¿no es cierto? Lo que más nos importa, que se divide en bacterias típicas y bacterias atípicas, ¿ya? Y dentro de las típicas tienes el neumococo, el meningococo y el hemófilos, ¿ya? Es lo más importante. Y la única forma de diferenciarlos a los tres, no hay otra que con el líquido cefalorraquídeo, la punción lumbar. Solo con la punción lumbar tú vas a poder ver si es que es una bacteria primero, dentro de las bacterias si son las típicas, y dentro de eso es el tipo, según el Gram, o atípicas. Y a la vez el líquido cefalorraquídeo te dirá si es que es una viral o posiblemente una parasitaria fúngica, o fúngica. Porque el líquido cefalorraquídeo es el que define, junto con la clínica, el diagnóstico de meningitis. ¿Por qué? Porque de acá se viene el tratamiento empírico. ¿Ya? Entonces siempre recuerden esa lógica. Ante una pregunta de meningitis, de frente a la punción lumbar y al tratamiento empírico. Ahora, ¿cómo sé que estoy en una pregunta de meningitis? Pues claramente por la clínica. Entonces, por eso digo acá. Primero nos fijamos en la edad. ¿Ya? La meningitis puede dar a cualquier edad, puede dar en recién nacidos, puede dar en niños, puede dar en adolescentes, puede dar en adultos, puede dar en ancianos. Sin embargo, es importante la edad que lo tengas en claro porque según la edad cambia la bacteria, si estamos en una bacteriana, o hay o más menos chance de viral. Por ejemplo, es más frecuente la viral en niños, ¿correcto? Y en cuanto a las bacterianas, las bacterias, en este caso del tracto genital femenino, en el recién nacido, son importantes, ¿no? Escherichia coli, Streptococcus agalactiae. Pero luego en los niños ya aparece pues meningococo, neumococo en segundo lugar, en el adulto neumococo en primer lugar, luego meningococo. Si el niño no se vacunó, a hemófilus, ¿no? En el adulto si es que es mayor de 50, neumococo, meningococo. Si es mayor de 50, ancianito, puede aparecer listeria, otra vez la E. coli. Entonces la edad es importante por el tipo de bacteria que va a cambiar. Luego el antecedente. Es importante el antecedente para determinar la bacteria, el virus o lo que fuera. Si me dice acá que no tiene VIH, entonces probablemente voy a descartar hongo, ¿no? El criptococo. Probablemente voy a descartar una bacteria rara, probablemente, ¿no? Si me dice que tiene VIH, al revés. O si me dice que no fue vacunado, pues hemófilos. Si me dice que estaba en un brote en un colegio, puede ser meningococo. O sea, el antecedente es clave, ya en meningitis, para tratar de orientarte al factor. Sin embargo, lo que mande la secuencia clínica. Entonces recuerden, un paciente con signos meningios,
asociado a fiebre elevada y asociado a hipertensión endocraneana, sospechas el diagnóstico. Entonces mira, fiebre, tienes fiebre. Cefalea, vómitos, eso es hipertensión endocraneana, ¿no es cierto? Rigidez de nuca y Kernick, esos son signos meningios. Entonces tienes con todo eso claramente la secuencia clínica de una meningitis. Pero miren el tiempo, una semana. Entonces todo esto siempre tienes que enfocarlo en qué tiempo está desarrollándose. Porque según el tiempo también puede ser una bacteria típica o atípica o un virus o un parásito. ¿Ya? Pero lo más importante es siempre la punción lumbar, como están viendo ahí. La punción lumbar básicamente define el diagnóstico porque si estamos ante una viral, bacteria típica o bacteria atípica, las diferencias son imposibles de pasar por alto. Entonces en la punción lumbar, vamos a poner acá los parámetros, ¿ya? Lo primero que tienen que ver es la glucosa, luego las células, ¿ya? Y bueno, luego podemos poner otros. Estoy haciendo un resumen, ¿no? En la viral, la glucosa está ok. En la bacteria típica está muy baja, menos de 40, y en la típica baja, entre 40 y 60. Las células en la viral es mononuclear, en la típica es polimorfonuclear y en la típica es mononuclear nuevamente. Y como otras características, pues en la causa viral tiene que haber un resfrío previo. En las bacterias típicas suele ser clínica de 3 a 5 días. Y en las bacterias atípicas suele haber otros factores de riesgo y suele ser clínicas más largas respecto de las típicas, como resumen. Entonces, en este caso, me sale que el líquido cefalorraquídeo es fluido, pero turbio, eso es de bacteria. La presión está alta de salida. Los leucocitos mandan los mononucleares, o sea, estoy más o menos acá en bacteria típica. La glucosa está baja, 40, ¿no? Está bien baja. Entonces, por lo que te digo, profe, mononuclear es de atípica, pero glucosa muy baja es de típica, ¿sí? Pues porque eso no lo define de todo al 100%. Y las proteínas están altas. Entonces, acá tú estás ante una duda entre una bacteria típica y una típica. Pero nuevamente te digo, tienes que ver todo el esquema. Entonces, si acá me dices que ha tenido una semana de tiempo, eso es largo. Entonces, lo más probable es que estemos frente a una atípica. Por lo tanto, el neumococo se va a descartar porque el neumococo ocurre muy poco tiempo y no te da mononucleares, sino te da polimorfonucleares, pero es un distractor fuerte. Y la que gana es tuberculosis, porque esta sí te da mononuclear, te da clínica de largo tiempo y te puede pues complicar con una meningitis grave, como están viendo acá. El que sí se iba de lejos era viral, imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque la glucosa estaba baja y la viral es con glucosa ok. Entonces, como ven, meningitis es una pregunta retadora que necesita ver edad, antecedente y secuencia clínica, pero sobre todo la punción lumbar. Vamos con miastenia o en general clínica de placa motora. Cuando estudiamos clínica de placa motora, recuerden que estudiamos miastenia gravis, lamberito y botulismo. ¿Ya? Son las tres. Entonces, básicamente lo que deben recordar de cada uno de ellos es que la miastenia gravis es clínica postsináptica, mientras que el Lamberito y el botulismo es presináptico. ¿Ya? La miastenia gravis empeora con el día, el Lamberito mejora con el día y el botulismo es una caída brusca en pocas horas de toda la fuerza muscular. ¿Ya? La miastenia gravis se asocia a mujeres que tienen problemas en el timo. El Lamberito se asocia sobre todo a varones y también mujeres, pero con problemas en el pulmón. Y el botulismo se asocia a lactantes que están consumiendo por primera vez comida. ¿Ya? Entonces, esas diferencias hacen clave un banqueo. Entonces, lo primero, fijarnos la edad. Entonces, si me dice una niña de 12 años, pues claramente, esto también me faltó decir, en la miastenia suelen ser mujeres jóvenes, mientras que en el Lamberito ya son personas de edad adulta. Y este es lactantes. Bueno, entonces, claramente una niña de 12 años, pues me voy más para miastenia, ¿verdad? Y luego, la secuencia clínica. Me dice que desde que inscribió a su hija en un baile en el turno tarde, la niña manifiesta algunas veces visión doble, caída de párpado. O sea, clínica motora que empeora con el día. ¿Por qué? Porque la academia está en la tarde. Entonces, cuando va al baile, se debilita más. Entonces, empeora durante el día. Y le ponen una masa en el mediastino superior, ¿no? Entonces, ves la placa. Entonces, si la placa es de pulmón,
puede ser lamberito, pero si es de timo, del mediastino anterior, entonces puede ser miastenia. Entonces, con eso, claramente tienes tu diagnóstico que es una miastenia gravis, no hay duda. Y el lamberitón es el distractor más fuerte, pero como me habla del mediastino anterior y como me habla que empeora con el día, pues lo descarto. Sin embargo, marcar Guillain-Barré es absurdo porque no tiene nada que ver, ¿no? Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía ascendente, simétrica, con arreflexia, que no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, totalmente un distractor. Muy bien, ahora vamos a ver Guillain-Barré. Guillain-Barré, recuerden, y es importante esto, es una polirradiculoneuropatía periférica, ¿no es cierto? Aguda, ascendente, inflamatoria, autoinmune, ¿ya? Entonces, polirradiculoneuropatía es porque se afectan varias raíces nerviosas a la vez, ¿correcto? Es una polirradiculoneuropatía, es simétrica, ¿ya? Simétrica, ascendente, lo cual explica la marcha del Andri, o sea, cómo sube la clínica, ¿ya? Ahora, es inflamatoria porque hay una desmielinización, es una desmielinización básicamente por activación de los macrófagos que atacan los gangliósidos, ¿ya? Y en este caso es importante que recuerden que son autoanticuerpos contra los gangliósidos, GM1, GD1, autoanticuerpos, ¿ya? Pero recuerden que esta polirradiculoneuropatía aguda es, o sea, ascendente, lo que están viendo, pero debería máximo empeorar desde las 12 horas de inicio hasta los 28 días. No debería empeorar después, ¿ya? Entonces, acá, perdón, polirradiculoneuropatía distal, no, proximal no es distal, ¿ya? Porque empieza de distal y va subiendo. Entonces, cuando tú identificas un Guillain-Barré, tú tienes que primero estar seguro. ¿Se están afectando muchas raíces nerviosas, polirradiculoneuropatía? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos un varón de 38, de inicio progresivo, ascendente, ¿no? Y me dice fuerza muscular disminuida a predominio distal. ¿Ya? Entonces, no me dice de un tronco en específico, me dice en general, así que podríamos estar en la clínica. ¿Ya? Sin embargo, como les dije, al ser de predominio distal ya es un criterio para Guillain-Barré. ¿Ya? Aguda ascendente, es importante. Entonces, será aguda en la pregunta el tiempo, ¿no? Entonces me dice que hace 4 días, correcto, empieza la clínica. Entonces estamos dentro de ese lapso de 12 horas hasta 28 días de clínica, ¿ya? Ascendente, me dice que es ascendente, sí, acá está, ascendente, muy bien. Inflamatoria, me dice que hay una desmielinización. La única forma de saber que hay desmielinización es haciendo un electromiograma. Entonces no hay forma ahorita de saber que hay una desmielinización. Pero sí por autoanticuerpos contra el gangliósido GM1 y GD1. ¿Y cómo saben eso? Porque usualmente estos autoanticuerpos se desarrollan después de un evento gatillante. ¿Cómo qué? Como una infección, una diarrea por Campylobacter jejuni, un rotavirus o enterovirus, perdón. También te puede dar por VIH, te puede dar por paraneoplásico, por vacunas, malaria o en un montón de causas que desencadenan autoanticuerpos que dan Guillain-Barré. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, hay un dato crítico que deben recordar en los criterios de Brighton, ¿ya? Que es que el paciente hace reflejos osteotendinosos disminuidos, arreflexia, ¿ya? Ese es dato, arreflexia. Y que esa parálisis con arreflexia en la punción lumbar tiene un aumento de proteínas, pero sin aumento de células. O sea, hay una disociación albúmino-citológica. Hay mucha inflamación, pero sin células. O sea, no es una meningitis ni una mielitis. Entonces, como ven, todos esos datitos son importantes en el Guillain-Barré. Por eso, para diagnosticar bien un Guillain-Barré, primero tenemos que ver la edad, porque esto suele ser algo que afecta a los adultos jóvenes, porque es una patología por autoanticuerpos. No vamos a ver Guillain-Barré en niños, en adolescentes es raro. Y en el caso de ancianos hay que sospechar paraneoplásico, ¿ya? Lo segundo, tenemos que ver el antecedente. El Guillain-Barré, como les digo, está desencadenado por una bacteria Campylobacter jejuni, puede ser por enterovirus,
puede ser por vacunas, puede ser en pacientes con enfermedades sistémicas como VIH, puede ser pacientes con malaria, etcétera. O sea, hay múltiples causas como antecedentes que te pueden explicar el Guillain-Barré y también por paraneoplásicos, ¿no? Cánceres. Y luego siempre tienen que ver la secuencia clínica. Entonces, un paciente que hace una parálisis, o sea, daño de segunda neurona, pero con la marcha de Landry, quiere decir ascendente, simétrica, que se le añade a reflexia, ¿no es cierto? Y que la clínica se instala entre las 12 horas y los 28 días y no empeora después de eso. Si tenemos esto, son los criterios de Brighton, ¿ya? Pero también como YAPA podemos medir en el líquido cefalorraquídeo la disociación albúmino-citológica, que ya les acabo de explicar, la ausencia, que no haya otras causas que lo expliquen, otras causas, y tampoco que haya fiebre. ¿Ya? Entonces, con todo eso creo que estamos claros que es un Guillain-Barré. Esclerosis lateral hemiotrófica es un fuerte distractor porque el ELA tiene clínica de segunda neurona, como están viendo acá, la parálisis, pero tiene que haber clínica de primera neurona. Entonces acá no tenemos clínica de primera neurona, que es una parálisis espástica, con clonus, Babinski, no tenemos. Y obviamente no puede ser enfermedad cerebrovascular porque no tenemos focalización, así que este es un distractor fuerte, ¿no? Fuerte. Entonces, la clave correcta es Guillain-Barré. ¿Listo? Finalmente, en el líquido cefalorraquídeo, como les expliqué, aparece una disociación albúmino-citológica que apoya los criterios de Brighton clínicos. ¿Listo? Muy bien.